Buenos días, nosotros somos estudiantes de la carrera de médico cirujano de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. En este caso vamos a exponer el eje hipotálamo hipófisis prolactina para el módulo de sistema endocrino. Somos el equipo 4 del grupo 2324 y los integrantes somos Arrazola Libe Lisbeth Noemí, Cruz Silva Aranza Gabriel, Juárez García Edgar Eduardo, su servidor Núñez Figueroa Uriel Alberto y Sánchez Gutiérrez Lorena Itzel. Comenzaremos con la fisiología de la prolactina. Mi nombre es Lisbeth Noemí. Hablemos de la estructura química de la prolactina. Esta es una hormona polipeptídica, está conformada por 199 aminoácidos, cuenta con 3 puentes disulfuro formados por 6 residuos de cisteína y es sintetizada y secretada principalmente por las células lactotrofas de la hipófisis anterior, también conocida como adenohipófisis. Respecto a su peso molecular, esta va a circular en la sangre en diversos tamaños. Puede circular como prolactina monomérica, que es una prolactina pequeña de 23 kilodaltons, como prolactina dimérica, que es una prolactina que tiene un peso de entre 48 y 56 kilodaltons, y como una macroprolactina que va a estar unida a inmunoglobulinas y va a tener un peso mayor a 100 kilodaltons. Respecto a su gen, se va a localizar en el cromosoma 6, tiene un tamaño de alrededor de unas 10 kilobases y está compuesto por 5 exones y 4 intrones. Va a tener 2 regiones promotoras, una proximal que controla específicamente la expresión hipofisiaria y la más externa que regula su expresión extrahipofisiaria. Respecto a la biosíntesis, como sabemos, es una hormona proteica, por lo que el gen del cromosoma 6 de la prolactina se va a transcribir en el núcleo para formar ARN mensajero, la cual va a estar regulada por las regiones promotoras que anteriormente mencioné. Este ARN mensajero va a salir del núcleo, se va a dirigir al retículo endoplásmico rugoso y se lleva a cabo la traducción en los ribosomas adheridos a este, hasta que se completa en su totalidad la secuencia peptídica, formada por un polipéptido de 227 aminoácidos y su péptido señal de 28 aminoácidos. A esta se le va a conocer como preprolactina. En cuanto acaba la traducción, las enzimas ribosomales van a hacer proteólisis, es decir, van a quitar la parte pre, que es el péptido señal, convirtiendo así la preprolactina en prolactina de 199 aminoácidos. Esta prolactina va a viajar al aparato de Golgi, donde se va a almacenar en forma de gránulos o vesículas de secreción. Al recibir señales secretagogas, se va a liberar esta vesícula secretora, participando los microtúbulos del citoesqueleto para su movilización, y así pues es como se va a liberar la hormona al torrente sanguíneo por un proceso de exocitosis. Respecto a su secreción, la velocidad de producción de la prolactina oscila entre los 200 y 536 microgramos por día. La velocidad de eliminación va a ser relativamente rápida. Se van a eliminar de 40 a 71 mililitros por minuto. Y la secreción de esta se va a producir de forma episódica, de entre 4 y 14 pulsos secretores durante 24 horas. Y las cantidades más altas de secreción se van a encontrar durante el sueño, las mínimas por las mañanas, en un transcurso de entre 10 y 12 del mediodía. Un dato curioso es
que justamente la elevación nocturna de secreción se ha relacionado con una relación temporal entre los ciclos del sueño de los movimientos oculares rápidos, REM y no REM. Los pulsos de secreción de prolactina van a ser más frecuentes y de mayor amplitud en aquellas mujeres premenopáusicas y a comparación pues obviamente con los hombres, y en ambos casos la secreción va a declinar. Respecto a su concentración, podemos decir que pues, va a variar considerablemente, con una media de 13 nanogramos por mililitro en mujeres y 5 nanogramos por mililitro en hombres. En los hombres ancianos se produce obviamente menos prolactina en cada pico de secreción comparado con los hombres jóvenes, e igual en las mujeres postmenopáusicas van a tener pues menor concentración de prolactina comparada con las mujeres jóvenes, y igual una frecuencia de pulsos inferior, lo que se ha relacionado que los estrógenos estimulan estos dos parámetros. La prolactina se va a detectar en diferentes fluidos como el suero, la leche materna, el líquido amniótico, la orina, entre otros. Esta tiene una vida media de alrededor de 26 y 47 minutos en circulación, y una degradación en donde pues, se va a depurar el 75% por el hígado y alrededor del 25% por los riñones. Ahora, del lado derecho se mencionan algunos de los factores liberadores. Sin embargo, pues podemos decir que la hormona liberadora de tirotropina pues va a ser un potente factor liberador de prolactina. La secreción de prolactina también va a ser estimulada por las vías serotoninérgicas. También el estrés, una intervención quirúrgica, el ejercicio, la hipoglucemia y el infarto agudo del miocardio van a causar un aumento importante en la concentración de prolactina. La estimulación en los pezones en mujeres que no se encuentran embarazadas igualmente va a estimular la secreción de esta. También los antagonistas de la dopamina van a ser clave. Respecto a la secreción episódica relacionada con el sueño, bueno, se va a observar un aumento de 60 a 90 minutos después de que empieza el sueño. La concentración máxima, por lo general, se alcanza en la madrugada. Y los factores que van a disminuir la secreción refleja de prolactina, pues van a ser la desernervación del pezón o por lesiones en la médula espinal o en el tallo encefálico. Los glucocorticoides igual van a tender a suprimir la secreción de prolactina. La administración de hormonas tiroideas igualmente pueden suprimir su secreción. Los antagonistas de dopamina, como la bromocriptina y los bloqueadores de los receptores de serotonina igualmente. Mi nombre es Lorena Sánchez y les voy a explicar el mecanismo de acción hormonal y las funciones biológicas de la prolactina. Bien, las acciones de la prolactina van a estar mediadas por su receptor transmembrana, que es el receptor de prolactina 1. Este receptor se va a encontrar muy extendido en la membrana celular
Es monocatenario y pertenece a la superfamilia de receptores de citocinas hematopoieticas de tipo 1. Como dato, el gen que codifica a este receptor se va a localizar en el cromosoma 5. Bien, el receptor de prolactina va a tener 3 regiones muy bien definidas. Un dominio extracelular que se va a utilizar principalmente para la unión del ligando, es decir, de la prolactina, una porción transmembrana que va a ser helicoidal y una región intracelular. En cuanto a la región extracelular, la vamos a encontrar que está compuesta por 210 aminoácidos y va a contener 2 dominios de homología de receptores de citocinas de alrededor de 100 aminoácidos cada uno, que se van a llamar D1 amino terminal y D2 próximo a la membrana. En cuanto a la región transmembrana, como en todos los receptores de citocinas, solo va a traspasar la membrana una sola vez y va a estar compuesto de 24 aminoácidos. En cuanto a la región intracelular, bueno, esta va a ser la más específica, ya que aquí se va a llevar la mayoría del mecanismo de acción y por lo tanto se va a extender más del doble en dirección a la membrana, en comparación con la región extracelular y la región transmembrana. Esta región intracelular también va a contener 2 regiones que se van a denominar caja 1 y caja 2. La caja 1 se encuentra localizada muy próxima a la membrana plasmática y tiene una secuencia que es rica en prolinas y también en aminoácidos, mientras que la caja 2 es una región menos conservada. Además, este receptor de la prolactina va a contener en él varios residuos de tirosina que van a ser susceptibles a ser fosforilados en el posterior mecanismo de acción. Varios estudios y artículos han demostrado que existen diferentes isoformas de receptor de prolactina, las cuales van a tener dominios extracelulares y transmembrana idénticos, pero van a diferir en la región intracelular, ya que esta puede ser, bueno, puede encontrarse corta, intermedia o larga. Y bueno, la principal isoforma del receptor de prolactina que se ha encontrado en humanos es una proteína larga que está compuesta de 598 aminoácidos. Bien, hablando del mecanismo de acción, este va a ser mediante la cascada de tirosina sinasa vía extrínseca. Va a utilizar el receptor de membrana, que es el receptor de prolactina, y va a utilizar como segundo mensajero la vía JAK-STAT. Bien, la prolactina se va a unir al receptor de membrana a través del dominio 1 y 2 de la región extracelular que comenté anteriormente. Esto va a desencadenar que el receptor se dimerice, es decir, que se junte. Sin embargo, esto puede ocurrir de dos formas, un mecanismo dependiente y uno independiente del ligando. En cuanto al mecanismo dependiente, bueno, aquí vamos a encontrar que la molécula de prolactina se va a unir primeramente a una molécula de receptor a través de su dominio 1. Sin embargo, este complejo todavía no es biológicamente activo, por lo que requiere que se acerque una segunda molécula de receptor, para que así la prolactina se logre unir al dominio 2 y pueda formar el complejo activo. Por otro lado, en la dimerización independiente, bueno, aquí es una forma más sencilla, donde aquí el receptor ya está dimerizado, es decir, las dos moléculas ya están juntas y por lo tanto la prolactina puede llegar directamente y unirse a los dos dominios y así activar el receptor formando el complejo hormona-receptor. Bueno, ya que la prolactina se logró unir al receptor, este receptor va a unir en su región intracelular a unas proteínas que son llamadas JAK2, las cuales son miembros de la familia de llanosquinasas. Bueno, cuando ya se dimerizó el receptor, estas JAK2 se van a fosforilar y también se va a fosforilar las
tirosinas que contiene el receptor, generando así que el receptor esté completamente fosforilado y pueda seguir con el siguiente mecanismo. Ya que está fosforilado el receptor, las tirosinas del receptor ya fosforiladas lo que van a hacer es van a atraer a unas proteínas de acoplamiento que se llaman STATs, también llamadas, bueno, transductor de señal y activador de la transcripción. Estas STATs se van a unir a las tirosinas, ya que estas tirosinas tienen unos dominios llamados SH2 que son susceptibles a que las STATs se puedan unir a estas. Por lo tanto, van a generar igual un complejo de STAT-tirosina receptor. Bueno, en particular, hay diversas formas de STAT que se pueden unir a este receptor, como es la STAT1, la 3, la 5A y la 5B. Sin embargo, particularmente para el desarrollo de la glándula mamaria y la lactancia, que la veremos posteriormente, es necesaria la STAT5A. Bueno, ya que las JAK2 fosforiladas están muy próximas a las STAT5, les va a permitir fosforilarlas. Una vez que se fosforilen las STAT, se van a desprender del receptor ambas y se van a juntar, es decir, se van a dimerizar. Ya que están ambas juntas, se van a translocar al núcleo, donde aquí van a interaccionar con diversas secuencias promotoras, facilitando así que se lleva la transcripción. Y bueno, dependiendo del tipo de célula y del contexto biológico que se quiera llevar, va a dar origen tanto a respuestas proliferativas como de supervivencia y de diferenciación celular. Por otra parte, también va a haber otro grupo de familias de proteínas que se pueden unir al receptor fosforilado. Sin embargo, estas van a actuar como inhibidoras de todo este mecanismo. Una de ellas es la cis, que son proteínas SH2 inducibles por citocinas, las cuales van a competir con las STAT para unirse a las tirosinas. Y las SOX, que son los supresores de la señalización por citocinas, que van a asociarse a JAK-STAT, impidiendo así que se lleve todo el mecanismo. Bien, hablando de los órganos blancos, pues podemos ver que el receptor de la prolactina, además de encontrarse en la glándula mamaria y en los ovarios, también se puede distribuir por muchos otros órganos, como lo es el cerebro, la hipófisis, el corazón, el pulmón, el timo, vaso, páncreas, el riñón, las glándulas adrenales, el útero, el músculo esquelético, la piel y el hígado. En el hígado, bueno, aquí se va a expresar más, ya que va a transducir señales proliferativas. Ya por último, hablando de las funciones biológicas, pues va a tener múltiples debido a la amplia distribución de su receptor. Para empezar, en la glándula mamaria y la lactancia. Aquí la función principal que se conoce comúnmente de la prolactina es que estimula la proliferación y la diferenciación de las células epiteliales mamarias, que son necesarias para llevar la posterior lactancia. Se ha demostrado que la prolactina es necesaria para que se lleve la ramificación de los ductos y también del crecimiento alveolar de la glándula mamaria durante la gestación. En la lactogénesis va a estimular la captación de los aminoácidos, y de los aminoácidos y la glucosa, también de la síntesis de caseína, lactoalbúmina, lactosa y de los ácidos grasos de la leche. Bueno, aquí como dato, durante la gestación el estrógeno lo que va a hacer es aumentar el desarrollo de la glándula mamaria. Sin embargo, va a disminuir el efecto de la prolactina en la lactación. Pero ya cuando sucede el parto, el decremento tanto de estrógeno como de prolactina va a permitir que aumente la prolactina e inicie la lactación.
En las gónadas, bueno, aquí no parece desempeñar un papel fisiológico en la regulación de estas. Sin embargo, se ha demostrado que la hiperprolactinemia en seres humanos puede llevar a un hipogonadismo, donde en mujeres pues va a haber anovulación, oligomenorrea o amenorrea, esterilidad, y en varones se va a disminuir la síntesis de testosterona, entre otros signos. También, bueno, además de regular las funciones reproductoras, va a controlar un conjunto de funciones de homeostasis, regulando así el organismo. En cuanto a la homeostasis inmunológica, bueno, hay que destacar que la prolactina directa o indirectamente va a estar implicada en el desarrollo y la maduración de las células del timo y de los órganos linfoides periféricos. También va a aumentar la producción de anticuerpos, por lo tanto, cuando hay deficiencia se va a asociar a una inmunodeficiencia humoral. También va a incrementar la capacidad fagocítica de los macrófagos, entre otras acciones. En la hemostasis metabólica, bueno, aquí la prolactina va a tener un papel fundamental en el metabolismo de la glucosa, ya que tiene efectos sobre las células beta pancreáticas y en la producción de insulina. También va a modular el metabolismo de los lípidos, va a desempeñar un papel en el equilibrio energético y va a modular la expresión de la proliferación de las células beta durante el embarazo. La prolactina también se va a producir tanto en la piel como en los folículos pilosos, y aquí va a tener un papel importante, ya que va a regular la expresión de la queratina y promoviendo así el crecimiento del pelo, y también estimula la proliferación de los queratinocitos. En el hueso, bueno, aquí cuando hay anormalidades en los niveles de prolactina, se asocia frecuentemente con un metabolismo óseo normal, por lo que las mujeres y los hombres con hiperprolactinemia presentan una disminución de la densidad de masa ósea y también un mayor riesgo de las fracturas vertebrales. Bueno, aquí en esta tabla se resumen las acciones biológicas. Mi nombre es Uriel Núñez Figueroa y voy a abordar la integración del eje hipotálamo-hipófisis-prolactina. Bien, primero que nada, para empezar a tratar este eje tenemos que saber un poco de antecedentes, o me gustaría mencionarlos. Uno de los más importantes es este señor, que es Geoffrey Harris. Es considerado el padre de la neuroendocrinología, debido a que este señor fue quien descubrió por primera instancia los factores hipotalámicos. En aquel entonces se les llamaba factores hipotalámicos, después se descubrió que eran proteínas realmente, y que su función era promover la secreción de hormonas de la adenohipófisis. Sí, esto se fue descubriendo con el paso de los años, pero el hombre que sentó las bases para el estudio en la neuroendocrinología en el campo como tal fue Geoffrey Harris. Posteriormente, a través de sus experimentos, se dio cuenta que el mecanismo de control del hipotálamo sobre la secreción de prolactina era predominantemente inhibitorio. Esto contradecía al resto de los ejes endocrinos. ¿Sí? Y finalmente, en 1977, algunos colegas de Harris ganan el Premio Nobel de Medicina debido a descubrimientos relacionados con la clonación de los factores hipotalámicos relacionado con algunos ejes endocrinos. Bien, ahora este eje hipotálamo-hipófisis-prolactina tiene algunas particularidades. Esto lo hace un eje especial y distinto del resto de los ejes endocrinos. Primero porque, a diferencia del resto, el control aquí que tiene el hipotálamo sobre la adenohipófisis es predominantemente inhibitorio. En el resto de los ejes, generalmente una hormona hipofisotrópica producida a nivel hipotalámico incrementa la liberación de hormonas de la adenohipófisis, y en este caso, en el caso de la prolactina, el hipotálamo lo que hace es principalmente inhibir la secreción de hormona de la adenohipófisis, inhibir la secreción de prolactina de la adenohipófisis. Otra característica o particularidad de este eje hipotálamo-hipófisis-prolactina
es que el factor hipotalámico que se produce no es una proteína, es una catecolamina. Las catecolaminas son moléculas derivadas de tirosina o que se sintetizan a partir de tirosina, como la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina. Y en este caso, la dopamina es ese factor hipotalámico que se produce a partir de tirosina y que llega a la adenohipófisis a ejercer este efecto tónico inhibitorio sobre la liberación de prolactina. Otra particularidad de este eje es que su órgano blanco no es como tal otra glándula endocrina. Si nosotros citamos, por ejemplo, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales, podemos ver que nosotros tenemos a la suprarrenal como un órgano blanco, que es una glándula endocrina, ¿sí? Sin embargo, en el caso del eje hipotálamo, hipófisis prolactina, no hay como tal una glándula endocrina que sea blanco final, como en el resto de los ejes, sino que aquí solamente es de hipotálamo, adenohipófisis y liberoprolactina. Entonces, la prolactina en sí misma es la que tiene que ejercer este efecto inhibitorio, que de hecho esto le da otras características especiales al eje, porque su mecanismo de retroalimentación negativa es un poco distinto y especial en comparación con el resto de los ejes. Bien, aquí podemos ver en esta lámina un esquema general del control hipotalámico del eje. Podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos nosotros los núcleos en el hipotálamo. En este caso, el núcleo arqueado es el más importante para este eje, ¿sí? Y podemos ver cómo la parte más anterior del hipotálamo, que es la eminencia media, por esta eminencia media comienza la formación de un sistema portal, ¿sí? De un sistema de capilares portales en la eminencia media, que es el sistema portal hipoficiario. A través de ese sistema portal hipoficiario se van a vertir ahí las secreciones de estos núcleos hipotalámicos para que vía este sistema portal puedan llegar a la adenohipófisis a ejercer su efecto. Ahora, ¿qué núcleos del hipotálamo en cuestión están involucrados en el eje hipotálamo-hipófisis prolactina? Pues bien, son dos principalmente, y mayoritariamente todas las bibliografías mencionan únicamente el arqueado o infundibular. Sin embargo, también algunas mencionan el periventricular. Ambos núcleos están localizados en el hipotálamo medial y ambos se proyectan a través del sistema porta hipoficiario hacia la adenohipófisis. Podemos ver en la imagen de la derecha una figura donde nos esquematiza la ubicación aproximada de los núcleos hipotalámicos y sus proyecciones hacia la hipófisis. En este caso podemos ver que el núcleo supraóptico y paraventricular, por ejemplo, se proyectan a la hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿sí? Y podemos ver también que el núcleo arqueado, que es el que a nosotros nos interesa más, el núcleo periventricular, son núcleos del hipotálamo medial que se están proyectando predominantemente hacia la adenohipófisis, totalmente hacia la adenohipófisis prácticamente. Esta es ese flujo que se sigue para poder conectar el hipotálamo con la adenohipófisis, en particular en este eje hipotálamo-hipófisis prolactina. Bien, ahora hay ciertos factores que estimulan y hay ciertos factores que inhiben la secreción de prolactina. Los estimuladores, el más importante es la hormona liberadora de tirotropina o TRH. Esta, veremos más adelante su mecanismo de acción sobre las células lactotropas de la adenohipófisis, pero es el factor liberador más importante que a la fecha se ha descrito. Algunas bibliografías y artículos mencionan o hipotetizan la existencia de un factor hipotalámico que sea como tal específico para la liberación de prolactina y le han denominado hipotéticamente hormona liberadora de prolactina. Otros factores estimuladores de su secreción son la oxitocina, el péptido intestinal vasoactivo, la misma vasopresina, la bombecina, la serotonina, el estradiol y la grelina, ¿sí? Estos últimos, que no están remarcados en negritas en la transparencia, se asocian con que regulan o estimulan la secreción de prolactina a través de mecanismos indirectos, ¿sí? Es decir, estos controlan la liberación de TRH para que TRH ejerza ese efecto estimulador. Entonces hablamos de que TRH es el mecanismo directo estimulador y que los demás son mecanismos indirectos. En el caso de los factores inhibidores, el más importante es la dopamina. La dopamina por eso está remarcada en negritas en este caso.
La dopamina es el principal inhibidor, como lo sabemos, es una catecolamina, pero también hay otros factores inhibidores, como por ejemplo la somatostatina, el ácido gamma aminobutírico, el GABA, el factor de crecimiento transformante beta, la endotelina 1, la adenosina, cannabinoides, incluso glucocorticoides. Todos los factores mencionados que no están resaltados en negritas en la transparencia son factores inhibidores de su secreción, pero que actúan por mecanismos indirectos, es decir, no actúan directamente sobre las células de la adenohipófisis per se, sino que modulan la secreción de dopamina para que esta dopamina en cuestión sea la encargada de ejercer ese efecto tónico inhibitorio sobre la secreción de la prolactina. Es por eso que esta lámina es muy importante y podemos darnos cuenta que tenemos una gran cantidad de mecanismos estimuladores, una gran cantidad de mecanismos inhibidores, siendo los más importantes estimuladores hormona liberadora de tirotropina y siendo los más importantes inhibidores la dopamina. Y en adición o en añadidura tenemos mecanismos indirectos que son el resto de los mencionados. Bien, ahora las células lactotropas tienen mecanismos especiales. ¿Por qué? Porque estas células lactotropas, como se mencionó previamente en la parte de secreción de prolactina en la fisiología, estas células lactotropas tienen una secreción basal de prolactina. Y esa secreción basal de prolactina se debe a que estas células tienen que estar continuamente despolarizándose. Para lograr hacer esas despolarizaciones de ciclos continuos, necesitan tener ciertos mecanismos iónicos que les permitan a las células regular los voltajes y permitir estas despolarizaciones. En ese sentido, la célula lactotropa es muy especial en el sentido en que cuenta con unos canales en su membrana celular que se llaman canales de calcio dependientes de voltaje. Esos canales de calcio dependientes de voltaje son los que regulan las despolarizaciones continuas en ciclos de las células lactotropas y por lo tanto esos cambios en voltaje promueven la entrada de calcio, ¿sí? Y esa entrada de calcio promueve la exocitosis de las vesículas con prolactina y así puede darse esa secreción basal de prolactina. En particular la dopamina, que es el principal factor inhibidor, obedece a un ritmo circadiano, también obedece a un patrón circadiano de secreción desde el hipotálamo y por lo tanto se asocia actualmente de que tanto la secreción basal como la inhibición por dopamina se asocia con el ciclo sueño-vigilia, con los ritmos circadianos que están controlados por un núcleo hipotalámico también, que es el núcleo supraquiasmático. Entonces, actualmente ya hay una integración más amplia del eje de la que se tenía anteriormente. Bien, ahora veamos cómo es el mecanismo de inhibición de la dopamina en la célula lactotropa en cuestión. El núcleo arqueado nos produce dopamina. Esta dopamina viaja por el sistema porta hipofisiario, ¿sí? Y a través del sistema porta hipofisiario llega hacia la adenohipófisis. Una vez que llega a la adenohipófisis, actúa sobre las células lactotropas, en particular sobre unos tipos de receptores inhibitorios que son los receptores dopamina D2, y la activación de estos receptores conlleva a inhibir la secreción de prolactina. Este es el esquema general. Del lado derecho de la imagen podemos ver una figura que lo esquematiza y del lado izquierdo un diagrama de flujo donde podemos ver ese relevo de cómo va dándose la sucesión de señales químicas. Bien, ahora la pregunta sería, ¿y cómo actúa la dopamina con estos receptores D2 para inhibir la secreción de prolactina? Pues bien, la dopamina en primera instancia se une a receptores D2, como ya se mencionó, en la membrana de las células lactotropas, ¿sí? Y esos receptores D2 son receptores de 7 dominios transmembranales asociados a proteína G, proteínas G inhibitorias, a proteína GI, y esa proteína GI lo que hace es disminuir la activación de la adenilatociclasa, ¿sí? O inhibe la activación de la adenilatociclasa. Por lo tanto, se inhibe la formación de AMP cíclico a partir de ATP y por lo tanto no se puede activar la proteína sinasa A y por lo tanto disminuyen estas enzimas que se activan o estos factores de transcripción, que es el efecto hormonal, y disminuye en consecuencia la expresión de prolactina. Pero otro efecto que también tiene la dopamina al unirse a estos receptores D2 es que por sí mismos esta señalización promueve que se inhiban o se cierren los canales de calcio dependientes de voltaje que hablábamos anteriormente, que son los responsables de la secreción basal de la hormona. Entonces, si yo tengo los canales, si yo entiendo que los canales de calcio dependientes de voltaje
son los responsables de esta secreción basal. Y sé que la dopamina, al unirse a estos receptores D2, me inhibe estos canales, entonces corta la secreción basal de prolactina y de esta manera también la inhibe. Todo esto es un mecanismo que está interrelacionado. La unión de la dopamina a su receptor, el mecanismo de transducción de señal del receptor, ya mencionado, y últimamente la inhibición de estos canales de calcio dependientes de voltaje. Bien, otra pregunta que nosotros pudiéramos hacernos con respecto a esto es, bueno, ¿y cómo se da la transducción de señales del que es considerado el principal liberador de prolactina? En cuestión es la hormona liberadora de tirotropina, o TRH. Bien, del lado izquierdo tenemos la imagen donde podemos ver que TRH se produce igual a nivel de núcleos hipotalámicos, llega a través del sistema porta hipofisiario hacia la adenohipófisis, y al actuar sobre células lactotropas, se une a su receptor, y una vez que se une a ese receptor, señaliza, o su mecanismo de transducción de señales es activar, es un receptor de 7 dominios transmembranales también, y activa a una proteína GQ. Esta proteína GQ lo que hace es activar una enzima que es la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C lo que va a hacer es escindir el bifosfato de fosfatidilinositol que se encuentra en la membrana y lo rompe en dos moléculas. Por un lado nos produce diacilglicerol y por otro lado nos produce trifosfato inositol, IP3. Este IP3 actúa sobre los calciosomas, promoviendo la liberación intracelular de calcio, que promueve como tal la exocitosis de las vesículas con prolactina, y el diacilglicerol, por otro lado, aumenta la expresión génica de la prolactina. Entonces tenemos un efecto genético mediado por el diacilglicerol y un efecto de tipo exocítico, predominantemente mediado por los calciosomas, que son a su vez activados por el IP3. Bien, ¿cómo se da la retroalimentación que yo les dije que era un poco especial? Pues elevados niveles de prolactina, una vez que ya hay elevados niveles de prolactina por la activación del eje, cruzan hacia el sistema nervioso central, tienen que ingresar de hecho hasta el líquido cefalorraquídeo y aún no se sabe cómo entran a través de la barrera hematoencefálica. Son mecanismos aún no elucidados. Sin embargo, una vez que cruza hacia el sistema nervioso central, esta prolactina actúa en receptores de prolactina localizados en el hipotálamo, y esto lo que hace es activar a las neuronas dopaminérgicas del núcleo arqueado para que aumenten el spike, para que aumenten los pulsos secretores de dopamina, y a su vez estos pulsos secretores de dopamina inhiben la secreción de prolactina. Así es el mecanismo inhibitorio. Y no solamente inhiben la secreción de prolactina, sino que también incrementan el nivel a nivel de las neuronas dopaminérgicas de la tirosina hidroxilasa, que es la enzima necesaria para poder formar dopamina a partir de tirosina. Bien, y la última transparencia que es muy interesante es porque en el embarazo, a pesar de que hay mucha prolactina, o por ejemplo en la lactancia, que hay mucha prolactina, en embarazo y lactancia hay mucha prolactina, ¿y por qué no se inhibe la secreción de prolactina si hay en demasía y si se está constantemente estimulando? ¿Y por qué sucede esto, no? Y se considera que este eje de alguna manera es plástico en el sentido de que durante el embarazo y la lactancia, por algún mecanismo aún no conocido, este mecanismo inhibitorio deja de funcionar y la neurona dopaminérgica, en lugar de expresar tirosina hidroxilasa, producir más dopamina para inhibir la secreción de prolactina, lo que hace es cambiar su expresión o su perfil de expresión génica de dopamina a expresar medencefalina. Y en última instancia, esta expresión de medencefalina es lo que hace que le da esta plasticidad al eje. Son mecanismos aún no elucidados por completo y muy interesantes, sin duda alguna. Bueno, yo, Eduardo, les voy a hablar sobre la hiperprolactinemia. Es que, como ya mencionaron al principio, dentro de este eje, el hipotálamo va a ser de carácter inhibitorio. Ajá. Esto porque la prolactina se va a estar secretando a las 24 horas del día. Y esto hay que tenerlo muy presente, no hay que olvidar este dato. Entonces, algo que nos afecte este carácter inhibitorio nos va a desencadenar un proceso que vamos a llamar hiperprolactinemia. Etimológicamente esta se compone de términos latinos, ¿no?
Pro nos habla de estar a favor de algo, puede ser el ejemplo de un probiótico. Lac o lactis, que significa leche, puede ser también un lactobacilo, la lactosa, la misma lactancia. Ahora el sufijo ina, que significa sustancia, puede ser también la creatinina, la serotonina, la dopamina, ¿no? Hay que tenerla muy presente también. Que, por lo tanto, nosotros aquí la prolactina la vamos a definir como la sustancia que promueve la secreción de la leche. Entonces, nosotros al añadirle el prefijo hiper nos va a denotar un exceso. Por lo tanto, vamos a definir a la hiperprolactinemia como el exceso de la sustancia que promueve la secreción de leche. ¿De cuánto? Mayor de 20 microgramos mililitro en hombres y mayor de 25 en mujeres. En cuanto a su etiología, van a ser 3 factores, ¿no? Ya son los físicos, farmacológicos, ¿no? Estos son muy sencillos, prácticamente se explican solos, y eventos patológicos. En cuanto a los eventos fisiológicos, el embarazo ya se explicó hace un momento, y es que la concentración de prolactina sérica aumenta hasta 10 veces de lo normal. Esto va a ser debido a una hiperplasia de las células lactotróficas hipofisiarias inducida por altos niveles de estrógeno en la placenta. Es que aquí hay que recordar y hacer mucho énfasis en los estrógenos, porque tienen un papel muy importante. Esto, cuando actúan en la hipófisis, van a estimular la liberación de prolactina. Pero cuando actúan sobre la glándula mamaria, van a bloquear su acción. Van a disminuir por consiguiente la lactogénesis. ¿Ok? Ahora, durante la lactancia, la concentración sérica va a aumentar hasta 8.5 veces su valor normal. Esto en gran medida por el reflejo de la succión, ¿no? Ya que cada episodio de succión sigue determinando un aumento de la prolactina. Al paso de 6 meses, ¿no? de la lactancia, los niveles de prolactina van a ir disminuyendo progresivamente. Ahora, ante un estado de estrés, ya sea físico o psicológico, nos va a aumentar también los niveles de prolactina, pero esos niveles no van a, exceder tanto como el embarazo o como la lactancia, ¿no? Va a ser prácticamente bajo, va a llegar hasta niveles de 40 microgramos mililitro, ¿no? Y esto va a ser debido a un estado de hipoglucemia por acción del cortisol. Ahora, durante el sueño, aquí hay que recordar que la velocidad de producción de la prolactina va a oscilar entre los 200 a 500 microgramos al día. Y se elimina relativamente rápido, también su vida media es relativamente corto. Su secreción va a ser dado por pulsos de entre 4 y 14 al día, y en cantidades más altas durante el sueño. Específicamente, se ha encontrado una relación en los ciclos de sueño REM y no REM, ¿ok? Ahora, durante los eventos patológicos, estos son varios los que nos van a desencadenar un estado de hiperprolactinemia. Primeramente, una lesión del hipotálamo o del tallo hipofisiario, ¿no? En cuanto a los tumores, el craneofaringioma, es un tumor benigno originado a partir de los restos de la bolsa de Rathke. Pues vemos que tiene una relación, una incidencia corta, ¿no? 3 casos cada 100,000 personas. Y aquí el meningioma. Es un tumor que surge a partir de las meninges. Y aunque técnicamente no es un tumor, se incluye dentro de la categoría debido a la presión que ejerce sobre el cerebro. Ahora el disgerminoma, este es un cáncer. Este es un cáncer que ocurre en las células germinativas de la mujer, específicamente y más frecuente durante el embarazo. ¿Ok? Ahora, una silla turca, esto representa cuando la aracnoides, una de las capas de las meninges, protruye hacia abajo, haciendo presión sobre la hipófisis.
Una hipófisis linfocitaria es un proceso autoinmune y esta tiende a afectar más a la adenohipófisis. Los quistes de Rathke, muy similar al craneofaringioma, son pequeños tumores benignos que tienen su origen en la bolsa de Rathke y también se ha encontrado una relación que están presentes en el 33% de los casos. En cuanto a una hipersecreción hipofisiaria respecta, el prolactinoma va a ser el 56.2% de los casos patológicos de la hiperprolactinemia. Este es un tema que se va a hacer más énfasis un poco más adelante, porque prácticamente es el protagonista de la hiperprolactinemia, ¿ok? Ahora bien, también los pacientes que padecen de acromegalia, el 40% de ellos también va a padecer hiperprolactinemia. Y ahora en trastornos sistémicos, el 30% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica van a presentar hiperprolactinemia. Y esto va a ser debido a un retraso del tiempo de depuración de esta hormona, ¿no? En cuanto al hipotiroidismo primario, este se asocia debido a un efecto de la estimulación de la TSH sobre los lactótrofos, ¿no? Aquí no está representado, pero el síndrome de ovario poliquístico también va a dar niveles moderadamente elevados de la prolactina debido a un hiperestrogenismo, ¿ok? Perdón, aquí me salté los genéticos. Mientras que en los genéticos, esto sugiere que el receptor mutante puede interferir en la transmisión de señales por un receptor normal y insensible a la prolactina, ¿no? Sencillo. Ahora, en los factores farmacológicos, estos les dije que son sencillos y pues realmente se explican solos, ¿no? Aquí hay que enfatizar que estas son la causa no tumoral más común de la hiperprolactinemia. Se les mencionó al principio, y yo también lo recalqué, que el hipotálamo es de carácter inhibitorio en este eje. Y aquí, más específico, la dopamina, ¿no? La dopamina va a ser la sustancia por excelencia inhibidora de la prolactina. Entonces, los antipsicóticos, ¿qué son? Pues antagonistas de la dopamina, ¿no? Entonces, la van a bloquear prácticamente y no va a haber nada que controle la secreción de la prolactina, ¿no? Aquí los antipsicóticos de primera generación van a ocasionar una hiperprolactinemia sostenida, constante, ¿ok? Mientras que los de segunda va a ser transitoria. Es por eso que aquí el margen de incidencia es muy amplio, del 26 al 70%, ¿no? Pero es por lo que les mencioné, que unos son transitorios, que dicen, ok, no le doy mayor importancia, no me vuelve a pasar, no tengo problema. Mientras que en los sostenidos, pues sí van a dar un cuadro clínico constante, ¿no? Ahora bien, los antihipertensivos aquí van a tener también un papel importante, ¿no? Porque son bloqueadores de los canales de calcio, ¿ok? Soy Aranza Cruz y les voy a explicar el tema de prolactinoma. Para empezar con este tema vamos a definir primero lo que es un prolactinoma. Este va a ser un crecimiento anormal en la glándula pituitaria o también llamada glándula hipófisis. En esta imagen podemos observar un corte transversal de un prolactinoma. En color café oscuro vemos representado lo que es el tumor y en café claro es representado el tejido sano de la glándula hipófisis.
El tumor lo que va a hacer es ejercer una cierta presión en la glándula. La presión lo que va a provocar es que se empiece a secretar más prolactina, llevando así a desarrollar hiperprolactinemia. Las características de este prolactinoma van a ser definidas primero por su clasificación, en el cual nos vamos a basar su tamaño. Un microadenoma va a ser aquel que tenga un tamaño de menos de 10 milímetros de diámetro. Un macroadenoma va a ser mayor a 10 milímetros de diámetro y se puede llegar a desarrollar un tumor masivo, el cual se va a caracterizar por tener más de 1 centímetro de diámetro. En cuanto a su frecuencia, va a ser el adenoma más frecuente, siendo este un 40% de todos los casos de adenomas que se pueden presentar. Entre mujeres y hombres, las mujeres van a tener una mayor tendencia a desarrollar el prolactinoma, siendo de cada 10 mujeres solamente un hombre lo va a presentar. Otra característica respecto a las mujeres es que se va a presentar entre las edades de 20 y 50 años y el tamaño se va a caracterizar por ser un microadenoma. En el caso de los varones, vamos a tener que tienden a desarrollar con más facilidad macroadenomas, esto siendo un 80% de todos los casos. El cuadro clínico va a tener ciertas características, las cuales se van a ver influenciadas, como ya lo habíamos mencionado, en los tamaños, ya que aquí hay un microadenoma en las mujeres y en los varones hay un macroadenoma. Estos tamaños van a influenciar en los síntomas. En las mujeres se va a caracterizar por presentar anovulación crónica, infertilidad, líbido disminuido, sequedad vaginal y galactorrea. En los hombres, debido a los macroadenomas, ya que los macroadenomas pueden interferir por su tamaño en lo que es el nervio óptico, pueden presentar o es más común que presenten síntomas de carácter neurológico como son cefalea, problema visual, y además pueden presentar síntomas como son la disfunción eréctil, infertilidad, los cuales son raros junto con la galactorrea. Para llevar a cabo el diagnóstico, va a ser necesario o se va a basar en demostrar la presencia de un adenoma hipoficiario. ¿Esto cómo se va a llevar a cabo? Tenemos a un paciente que va a presentar hiperprolactinemia basándonos las sospechas primero en los síntomas. Lo primero que se va a realizar es descartar causas secundarias, las cuales pueden ser fisiológicas o por medicamento. Las fisiológicas van a ser el embarazo, la lactancia, hipotiroidismo primario, falla renal o falla hepática. En cuanto a medicamentos, los pacientes se puede deber a que están tomando fenotiacinas, antipsicóticos atípicos, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la MAO, inhibidores de recaptura de serotonina, reserpine, metildopa, opioides, metoclopramida y veramapilo. Una vez que se descartan estas causas secundarias de hiperprolactinemia, se va a realizar un abordo radiológico. En este abordo radiológico tenemos dos opciones: una resonancia magnética con medio de contraste de gadolino o una tomografía con contraste. El tratamiento por elección va a ser la resonancia magnética, ya que este va a tener una mayor sensibilidad para detectar microadenomas. En estas resonancias magnéticas que se presentan es de un varón de 58 años y aquí podemos ver en esta imagen el prolactinoma. Como pueden ver, es de un gran tamaño, sería clasificado como un macroadenoma y aquí podemos ver cómo este llega a ejercer presión en lo que es el nervio óptico. Y lo más probable es que este paciente haya tenido síntomas como son cefalea y pérdida del campo visual. En esta imagen vemos una resonancia magnética de corte coronal. Aquí podemos ver lo que es el tejido de la glándula hipofisano y aquí podemos ver el prolactinoma. El tratamiento.
Para llevar a cabo el tratamiento se van a tener distintos objetivos, el cual va a ser la disminución del tamaño del tumor, la resolución de los síntomas para el paciente, normalización del estado de hipogonadismo, restitución de la concentración de estrógenos y fertilidad, y la prevención de osteoporosis temprana secundaria a hipogonadismo persistente. Vamos a tener 3 tipos de abordaje. Primero, a través de fármacos, el segundo es quirúrgico y por último tenemos el tratamiento radiológico. En cuanto a los fármacos, tenemos los fármacos que se van a utilizar van a ser los agonistas de dopamina, los cuales van a actuar en receptores tipo D, van a ser eficaces para reducir las concentraciones de prolactina y restaurar una función gonadal. El 75% pueden lograr una disminución significativa del tamaño del tumor. Estos fármacos agonistas de dopamina van a ser la bromocriptina, el cual va a ser el primero que fue desarrollado como tratamiento del prolactinoma y va a estimular a los receptores de la dopamina con efectos hipotalámicos e hipofisiarios. Es eficaz para el adenoma hipofisiario secretor de prolactina, ya que va a inhibir directamente la secreción de esta. Se va a realizar la dosis diaria de 2.5 a 5 miligramos. La cabergolina va a ser o se va a llevar a cabo a través de una administración de 1 o 2 veces por semana. Este va a tener un mejor perfil en cuanto a efectos secundarios, haciendo una comparación con la bromocriptina, va a tener una mayor efectividad en la reducción de la concentración de prolactina. Se va a iniciar con una dosificación de 0.25 miligramos 2 veces por semana y se puede aumentar 0.5 miligramos 2 veces por semana. El tratamiento de elección va a ser la cabergolina, ya que ha sido el último medicamento desarrollado y pues ya se han mencionado los beneficios que trae en comparación con la bromocriptina. La efectividad de los medicamentos se va a representar en un 62% de reducción del tamaño tumoral, un 67% de mejoría y resolución del efecto en los campos visuales, el 78% de resolución de la amenorrea, 53% de resolución de la infertilidad, 67% mejoría en la función sexual, un 86% en la resolución de la gactorrea, 68% de la normalización de los valores de la prolactina. Aquí podemos ver la imagen antes presentada de la resonancia magnética de paciente de 58 años con el prolactinoma. Este es en su primera consulta y después de 10 meses de tratamiento con cabergolina podemos ver una significativa reducción en el tamaño del adenoma. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se va a realizar en los casos en que no exista una respuesta al tratamiento médico o que tengan una intolerancia a los pacientes a estos fármacos. También puede ser una opción cuando se presente una urgencia como lo es la apoplejía hipofisiaria o en el caso en el que los trastornos visuales tengan una rápida progresión. Este se va a hacer mediante una microcirugía transesfenoidal. La radioterapia va a ser la última opción como tratamiento. Esto se va a utilizar en pacientes con macroadenomas secretores de prolactina con hiperprolactinemia persistente. También se va a recurrir cuando los pacientes no tengan una respuesta ni a los fármacos ni al tratamiento quirúrgico. Se va a realizar mediante una radioterapia de 4.000 a 5.000 centigrados, el cual va a prevenir una expansión adicional. La radioterapia lo que va a traer es que entre el 50 y el 60% de los pacientes tiene un deterioro de la función de la parte anterior de la hipófisis. Con esto damos por terminado la exposición del eje hipotálamo-hipófisis-prolactina. Muchas gracias por su atención.